Gracias, presidenta. Señorías, invitados, ciudadanos que nos siguen en esta sesión de investidura. En esta misma tribuna, el 6 de abril de 1978, el presidente Suárez se sacó un papel de su bolsillo con una frase magistral que definía el gran trabajo que tuvieron que hacer los demócratas que estaban sentados en esta Cámara. Y aquella frase decía así: hemos tenido que cambiar las cañerías sin cortar el agua. Y efectivamente, señorías, vamos a tener que cambiar muchas cañerías sin cortar el agua. Porque estamos ante una nueva etapa política, porque se acabaron las mayorías absolutas, pero sobre todo porque queremos que España siga funcionando. Así que es el momento no de cargarse las cañerías, no de cargarse a la oposición democrática ni al Gobierno, es el momento de, entre todos, sustituir las viejas cañerías. Es cierto que hay cañerías viejas que todavía seguirán funcionando. Es cierto que habrán viejas cañerías que aún tendrán que tener y mantener kilómetros de esas cañerías. Pero también es cierto que los españoles han escogido un nuevo Parlamento. Y ese nuevo Parlamento tiene que dedicarse básicamente a reformar nuestro sistema, a mejorar nuestra democracia para que siga fluyendo el agua, en este caso, los derechos y libertades de los españoles. El cambio no ha llegado, señorías, al Gobierno. Los españoles deciden y votan. Y 2 veces han votado que hay una lista más votada, que es el Partido Popular, pero también han dicho que no quieren más mayorías absolutas. También han dicho que quieren un Parlamento plural, diverso, un Parlamento donde nadie tenga la razón absoluta, donde todo tenga que ser consensuado, donde la palabra, por encima de los gritos, se escuche mucho más. Por tanto, señorías, nos enfrentamos a una etapa apasionante, una etapa distinta, una etapa con incertidumbres, claro, pero sobre todo con oportunidades, porque las crisis son oportunidades, para algunos, para otros son problemas. Nosotros queremos ver en esta crisis de un sistema que se agota, de un bipartidismo que se acaba, queremos ver la oportunidad de un país más democrático, de un país más próspero y de un país más justo. Ciudadanos, a diferencia de otros que están en el no, no y no a todo, nosotros hemos sido los del sí a las 2 candidaturas que ha propuesto el rey de España, los del sí a intentar sacar a este país del atolladero, los del sí al desbloqueo, los del sí a las reformas, los del sí a pensar más en España que en los partidos políticos o en los sorpasos. A nosotros no nos importa ganar, a nosotros nos importa servir. Y, por tanto, estamos aquí para servir a los españoles, no para que un partido quede primero, segundo o cuarto. Señor Iglesias, esto no es una carrera de coches, es un Parlamento. Y no importa quién queda primero, segundo o tercero. Usted cree que la prioridad es, básicamente, desmontar al Partido Socialista. Le ha dedicado más tiempo al Partido Socialista casi que al Partido Popular en esta tribuna. Pero nosotros no tenemos ese objetivo. Queremos trabajar de la mano con todos nuestros compatriotas, también con sus votantes. Y espero que usted y ustedes, todos, señorías, estemos aquí para trabajar y no para dar lecciones desde esta tribuna. Quiero también hablar de esas reformas brevemente porque tuvimos otro debate de investidura. De hecho, hemos tenido 3 con este. En el primero llegamos a un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista, con 200 reformas, con un cambio político para España. Fue un intento que yo defiendo. Creo que fue bueno lo que intentamos, a pesar de que el señor Iglesias no lo permitió. No hubo cambio de gobierno ni de presidente porque Podemos no quiso que hubiera cambio de presidente en esta Cámara. Pero ahora, visto la realidad, con esos 136 escaños del PP, con esta realidad parlamentaria, nos toca poner en marcha este Gobierno. ¿Es nuestro Gobierno? No, pero es el único Gobierno posible según los resultados que nos han dado los españoles. ¿Es el presidente que queríamos? No, pero es el presidente legítimamente escogido por su partido para encabezar la investidura. Todo el mundo sabe que Ciudadanos quería otra opción. El 21 de diciembre, y se refería al señor Rajoy antes, en parte estoy de acuerdo, nosotros creíamos que un gran gobierno con 3 fuerzas políticas, con 254 escaños detrás, era mucho más potente, con un matiz, que nosotros queríamos un gobierno nuevo, un presidente nuevo y un gobierno limpio de corrupción. Eso no se ha producido. El Partido Popular legítimamente ha decidido no renovar. El Partido Popular legítimamente ha decidido apoyar sistemáticamente el continuismo de la legislatura anterior. Respeto absoluto a ese resultado, pero también ahora hay que respetar el trabajo en esta Cámara. No voy a explicar, por tanto, las 150 reformas, las 150 exigencias que les hemos pedido al Partido Popular que hagan para este voto afirmativo a la investidura. Pero sí déjenme que les haga un resumen muy breve de temas que sí que le preocupan a los españoles. Miren, esto que hay aquí es una pancarta, señor Iglesias, es una pancarta. Es un recibo de autónomos. Estas son nuestras pancartas, el recibo de los autónomos. Con esta pancarta, que es el recibo que pagan 3,5 millones de autónomos cuando pueden pagarlo,
Lo que quiero demostrar, en definitiva, es que a esta Cámara venimos a reformar. Y se va a aprobar en esta Cámara una ley de autónomos que ha liderado Ciudadanos, espero que cuente con el apoyo de esta Cámara, precisamente para que los autónomos que no llegan a final de mes no tengan que pagar este recibo. Precisamente para los que montan una empresa y quieren emprender un proyecto, un sueño, una ilusión, quieren contratar a gente, lo tengan un poquito más fácil. Para eso hemos venido a esta Cámara y no para hacer sorpasos, ni gritos, ni darle lecciones a nadie. Nosotros, por lo menos, hemos venido a eso. La nueva política no es gritar, la nueva política es dar soluciones a los españoles. Miren, esta es otra pancarta que le sonará a muchos padres y madres de España. A mí también me suena. A los que somos padres nos suena. Es la factura de los libros de texto, señor Iglesias. Mire qué pancarta tan bonita. ¿Sabe lo que pasa? Que con el acuerdo que hemos llegado con el Partido Popular, y espero que usted vote a favor cuando llegue el momento, igual que acordamos con el Partido Socialista, los libros de texto en España serán del colegio, serán en definitiva de la educación pública. Ese es un acuerdo tangible, real. El cambio no es gritar, el cambio es que los padres no tengan que pagar los libros de texto. Y esto es otra pancarta, señor Iglesias, de los servicios sociales, de la dependencia, porque hemos pactado en ese acuerdo parar los recortes en dependencia. Se ha recortado mucho. Hay millones de personas afectadas directa o indirectamente por la ley de dependencia. Una buena idea, mal financiada. Y queremos que esta sea la legislatura para revertir los recortes en sanidad, en educación, en dependencia. Y es lo que hemos pactado para dar el sí a esta investidura. Así que, con estas pancartas, que a usted le parecerán aburridas, pero son el día a día de muchos españoles, lo que esperamos es que no se vuelvan a enviar cartas como esta, donde se recorta la prestación a los cuidadores de la dependencia. Y así podría seguir con muchas otras pancartas de la vida diaria de los españoles. ¿Y saben dónde están esas pancartas? En un acuerdo de 150 exigencias al Gobierno futuro. Porque aquí hemos venido a trabajar, a arreglar la vida de los españoles. Y sí, hay que trabajar. Ya sé que a algunos les da pereza trabajar, ya sé que a algunos no les gusta mucho trabajar, ya sé que a algunos les gusta más gritar o hacer tweets, pero no les gusta enmendar leyes, no les gusta negociar un acuerdo, no les gusta arrimar el hombro cuando hace falta para este país. Pero nosotros no hemos venido a eso. Y esa es una de las grandes diferencias entre los que hacen populismo y los que aplicamos soluciones. Y por eso también nosotros queremos trabajar en un problema para los españoles, que es la corrupción. Nosotros, hablando de cañerías, queremos sustituir también esas cañerías, las cañerías por las que ha corrido agua putrefacta, la corrupción. Y por eso le exigimos al Partido Popular 6 condiciones, que por cierto tardaron 8 días en verlas, pero 6 condiciones que finalmente han firmado. Entre ellas, una comisión de investigación parlamentaria para investigar la posible corrupción del Partido Popular, del Partido Gobierno. Espero que Podemos se sume y no impida también, como hizo en su día, con el Gobierno socialista y de Ciudadanos. Pues eso es lo que queremos. Y también hemos pactado limitar los mandatos del presidente de Gobierno a 2 mandatos o a 8 años. Y también hemos pactado un cambio en la ley electoral, para que esta Cámara vea la luz de una nueva ley electoral. Y así, muchísimas y muchísimas medidas tangibles, reales, que afectan al bolsillo, al corazón y al alma de muchos españoles. Eso es el cambio. Y nosotros, además, queremos también modernizar nuestras instituciones, no solo hablando de una comisión contra la corrupción, sino trabajando para cambiar las reglas de juego. Queremos que el fiscal general esté supervisado por este Parlamento, como hemos acordado. Queremos, esto no le va a gustar tampoco al señor Iglesias, que los jueces escojan a los jueces y no los políticos, como hacen en otros países. Queremos que los jueces, en definitiva, puedan escoger al Consejo General del Poder Judicial. Queremos también que en el Tribunal Constitucional se despolitice y sea una Cámara al servicio de los españoles y no que antes de ir a votar sepamos las resoluciones por si son de rojos o de azules. No queremos, en definitiva, una politización como algunos quieren. Queremos medios de comunicación públicos independientes y medios de comunicación privados sin subvenciones, que trabajen libremente y que compitan entre ellos. En definitiva, un modelo democrático, un modelo donde la separación de poderes va a volver a este país. El señor Guerra dijo aquello que había matado a Montesquieu. Bueno, pues a ver si esta legislatura entre todos le resucitamos y conseguimos que los jueces escojan a los jueces, que el Parlamento controle al Gobierno y que el Gobierno, en definitiva, se ciña a las sesiones de control de este Parlamento. España, señores, está cambiando a una velocidad más lenta de la que nos gustaría a algunos y, sin duda, a una velocidad mucho más rápida de lo que algunos pensaban. Por tanto, estamos ante un momento histórico y no podemos desaprovechar esta oportunidad. Por otro lado, quería también dirigirme en esta Cámara al resto de grupos parlamentarios, especialmente a los principales partidos, a los 4 partidos que configuran el 90% de la soberanía nacional. Quería hacerlo, en primer lugar, dirigiéndome al candidato y al señor Rajoy. Decía el señor Rajoy ayer que va a ser difícil
que hay que tirar adelante la legislatura, pero yo, señor Rajoy, le pediría que no se ponga la venda antes de la herida. Entre el discurso de ayer y hoy he visto demasiada insistencia en lo difícil que va a ser y en, bueno, y si no, la culpa es de todos. Le voy a decir una cosa, señor Rajoy. El mayor responsable de que esto vaya bien o de que esto vaya mal es usted. ¿Sabe por qué? Porque si usted cumple, como dijo en esta tribuna, y espero que lo haga, y le vigilaremos, si usted cumple las exigencias de Ciudadanos, esto va a ir bien, porque va a tener una mayoría para tirar adelante las reformas que le hemos exigido. Si usted no cumple y hace del señor Rajoy de la mayoría absoluta, si usted no escucha a esta Cámara, si usted no tiene en cuenta que también necesitaremos a otros partidos para sacar adelante las leyes, esto puede durar muy poco. Así que el principal responsable de cuánto dure esta legislatura es el presidente del Gobierno. Así que yo confío y quiero confiar, evidentemente con todos los recursos para controlar al Gobierno desde la oposición, pero una oposición responsable. Yo estoy convencido que es mucho mejor tener una mayoría y ser controlado por el Gobierno que no una mayoría absoluta y no tener control del Gobierno. Por eso, señor Rajoy, yo le pido simplemente que cumpla lo que hemos firmado, que ponga en marcha esas reformas y que entonces, cuando los españoles empiecen a ver que las cosas cambian de rumbo, seguramente esto irá mejor. No solo en la macroeconomía, sino también en la pequeña economía, en los bolsillos de los españoles, en las reformas que anhelan muchos, no solo de mis votantes, de sus votantes también, seguro, y del Partido Socialista o de Podemos. Por otro lado, quería dirigirme también al Partido Socialista y al señor Hernando. Miren, nosotros firmamos con ustedes un acuerdo, lo he dicho aquí, lo repito y no dejaré de repetirlo, un acuerdo bueno, un acuerdo con 200 reformas ambiciosas, progresistas, de modernización de nuestro país. En aquel acuerdo hay 100 medidas que están firmadas de Ciudadanos con el Partido Popular. Creo que tenemos ahí una senda, tenemos un espacio, que si somos capaces de sentarnos en una mesa, ya no diré olvidando las diferencias, sino cumpliendo en aquello que nos hemos puesto de acuerdo, esta legislatura puede ser fructífera. Usted lo ha explicado bien. Es el señor Rajoy el que tiene que adaptarse a este Parlamento y no este Parlamento al señor Rajoy. Es el Gobierno el que tiene que entender que esta Cámara tiene una mayoría diferente, pero que le apoyará en aquello que cumpla con los diferentes grupos. Así que yo les pediría que se sumen a esos acuerdos que ustedes y yo, en este caso el señor Sánchez y yo firmamos, y el Grupo Parlamentario Socialista y Ciudadanos, simplemente para llevar a cabo lo que ustedes se comprometieron. Así que creo que hay un espacio común que desde el centro hemos traído a la vieja izquierda y a la vieja derecha a confluir en un espacio común. Y en eso también les diría, porque seguro que también existe la tentación de mirar por el retrovisor, y yo no soy nadie para dar consejos, pero como quiero a mi país y creo que el Partido Socialista va a ser necesario para temas importantes, a los que vamos en moto ya sabemos lo que nos pasa si miramos mucho por el retrovisor, que cuando llega la curva te estampas. Y mirar mucho por el retrovisor, por mucho que hagan luces y por muy pesados que estén los de atrás, desde luego creo que no es la mejor solución para gobernar o para hacer leyes. Hay que hacer leyes por consenso. Hay que hacer leyes que perduren en el tiempo. Hay que hacer reformas factibles. Y le pongo un ejemplo donde ustedes sí que estuvieron a esa altura. El grupo de Podemos trajo aquí, para una reforma expresa de la Constitución, querían aprobar por lectura única una ley orgánica. Eso es un atropello a la democracia. Eso es lo que pretendían porque a lo mejor o no saben o no les gusta el parlamentarismo. Ustedes, en cambio, con nosotros dijimos queremos cambiar la ley electoral, pero lo haremos en una ponencia, de manera seria, para que España vote con una nueva ley electoral. A eso me refiero. Les pido, en la parte que nos toque, que por favor trabajemos seriamente en esta tribuna, que no nos tiremos, en definitiva, ni al populismo, ni a los gritos, ni al mirar por el retrovisor. También quería decirle que algunos de los puntos que nosotros hemos acordado son puntos que yo reconozco que ustedes mismos y nosotros queríamos poner en marcha. Un pacto contra la pobreza infantil, habrá que ponerlo en marcha. Un complemento para los sueldos más bajos. Los recortes, frenarlos en la dependencia, en sanidad o educación. También el pacto educativo. Hemos puesto en marcha y queremos poner en marcha ese pacto educativo. De hecho, el señor Rajoy y el Partido Popular han tenido que rectificar. ¿Por qué han rectificado? Básicamente porque no tienen mayoría absoluta, porque tiene que ser a partir de ahora la educación un asunto de Estado. Y un asunto de Estado se debate entre todos. Así que vamos a trabajar juntos en lo que estemos de acuerdo. Yo también puedo buscar las diferencias con el Partido Socialista o con el Partido Popular, y de hecho seguro que se producen durante la legislatura. Pero ¿no creen ustedes que, aunque sea más difícil, es mucho más útil a los españoles buscar aquello que nos une? ¿No creen de verdad que en este momento político quizá los españoles nos han dado una lección en las urnas y nos han dicho que ni quieren mayoría absoluta y que además nos obligan a entendernos? Es que a lo mejor los españoles no es que nos hayan equivocado, a lo mejor nos han dado una lección a todos. A los viejos partidos, porque han perdido votos, y a los nuevos partidos, porque no ganamos las elecciones, aunque a alguno parezca que las haya ganado.
Por tanto, yo creo que es el momento de la humildad, de ceder, porque al final ceder también es éxito cuando hay que buscar consensos en un país. Y a los señores de Podemos también les quiero pedir que nos aclaren cuál va a ser el papel. Si van a trabajar de verdad para sumar aquellos cambios que llevaban en su programa y que defendían sus votantes, o si han olvidado ya a sus votantes y solo están obsesionados con el sorpaso y con destruir al Partido Socialista. Queremos saber si el partido de Podemos se va a sumar a la reforma de la ley electoral, se va a sumar al pacto contra la corrupción, se va a sumar al pacto contra la pobreza pactado con el Partido Popular, se va a sumar al complemento salarial a los sueldos más bajos, se va a sumar a una baja por paternidad y maternidad de 26 semanas. Queremos saber si Podemos ha venido a transformar y mejorar la vida de los españoles o simplemente ha venido a hacer lo peor de la vieja política, que es poner el codo, partidismo y pensar en los escaños. Eso es importante saberlo. Yo le tiendo la mano, a pesar de todo, al señor Iglesias para que rectifiquen, porque al final estamos aquí para servir a los españoles y a mí yo sirvo exactamente igual y me paga exactamente igual el sueldo un votante de Podemos que un votante de Ciudadanos. Máximo respeto por aquellos votantes que algunos están decepcionados de ver que Podemos quizá no está trayendo esas reformas aquí, no está apoyando el trabajo parlamentario y que sigue un poco en eso de la calle, ¿no? Miren, y además yo les quiero decir que por lo menos cuando tienen la piedra no escondan la mano. Izquierda Unida, que creo que está en Podemos, si no me equivoco, en Unidos Podemos, solo al pueblo, salva al pueblo, desde Izquierda Unida nos sumamos a la convocatoria. Esto... Señor Errejón, usted decía que no. Bueno, usted igual no quiere, pero el señor Iglesias sí que se ha sumado. Entonces, ustedes se han sumado. No lo sabe, pero se han sumado. Igual no le han contado las cosas en su partido. Pero... Por tanto, no renieguen de los errores, porque es un error, desde luego, estar en el Congreso y rodearlo, además de que científicamente es muy complicado. Y ustedes son diputados, ustedes cobran un sueldo por representar a los españoles como yo, exactamente igual. Así que yo les pediría que, respetando el derecho de manifestación, no rodeen las instituciones, no rodeen la democracia. Ustedes están dentro, ¿cómo la van a rodear si están dentro de la democracia? Participen de la democracia. Unidos Podemos, ante el golpe de la mafia democracia, golpe de Estado, dicen en su tuit. Miren, señor Iglesias, señor Errejón, ahí arriba hay tiros todavía en esa cúpula. Ahí arriba. Eso era un golpe de Estado. Aquí, en esta tribuna, había gente votando la investidura del señor Calvo Sotelo. Y mientras entraron unos golpistas de verdad, tiraron tiros, una decena de tiros. Allí, el señor Carrillo, que usted ha dicho que se plegó. El señor Iglesias ha dicho que el señor Carrillo se plegó a la oligarquía y no sé qué. El señor Carrillo se quedó ahí sentado, donde está el señor Madina, exactamente. Y aquí estaba el señor Suárez. Y aquí el señor Gutiérrez Mellado. Así que, señor Iglesias, golpe de Estado es lo que intentaron algunos en el año 81 en esta Cámara, que ha vivido cosas muy importantes, y ustedes en sus tuits y en sus comparaciones hablan hoy de golpe de Estado. Mire, este no es el gobierno de Ciudadanos, pero es un gobierno legítimo, es un gobierno democrático, es un gobierno de todos los españoles a pesar de que no sea de mi partido. Así que les pediría simplemente respeto por lo que hemos sido, por lo que han hecho algunos valientes. No digo que usted no sea tan valiente como Carrillo, pero como mínimo sería igual que usted, yo creo. Y desde luego, respeto también por el futuro de este país. Esta es una gran nación. Y borrando nuestro pasado, con aciertos y con errores, los jóvenes que hemos nacido, por cierto, en democracia, porque ustedes hablan del régimen del 78, mire, yo soy del régimen del 79, porque nací en el 1979, supongo que son ustedes los únicos jóvenes aquí, todos los demás, pues usted es más mayor que yo, fíjese, y no vamos a hacer una competición de cuándo nos parió nuestra madre, porque es absurdo. Por tanto, ya sé que a ustedes les gustaría que alguna gente mayor no votara, eso es lo que decía la señora Vescansa, decía, si no votaran los mayores en Galicia, o en toda España, perdón, el señor Iglesias ya sería presidente de gobierno. Oiga, ¿qué está insinuando usted? ¿Qué están insinuando los demócratas? ¿Que no tienen que votar? Y otra cuestión también, ha hablado algún portavoz suyo de partido único. Hombre, partido único es lo que hay en Corea del Norte, en Cuba, pero aquí no hay un partido único, hay 14 en esta Cámara, 14 partidos. Y ustedes se permiten hablar aquí del partido único, del golpe de Estado, del gobierno ilegítimo. ¿En qué mundo viven? Esto es una democracia, tanto
que estamos aquí 14 grupos discutiendo. Por suerte no entra nadie por la puerta. Esperemos. Por tanto, a Podemos le pedimos también que se sumen a las reformas, pero que respeten las reglas de juego. ¿Por qué ha costado mucho llegar hasta aquí? Porque algunos hemos trabajado duro para que el bipartidismo pase a ser un espacio más abierto. Y ahora que estamos intentando echar a los corruptos de los escaños y ahora que estamos intentando reformar las cosas, llegan los supuestamente nuevos y no permiten que esto funcione. Pues no. Nosotros vamos a cambiar las cosas, vamos a hacer nueva política, pero política también de Estado, política pensando en los españoles por encima de nuestros intereses. Y miren, los grandes acuerdos de Estado necesitarán también grandes actitudes y respeto. ¿Cómo vamos a hacer una mesa, por ejemplo? El señor Rajoy hablaba de ello ayer y yo le quería pedir justo esto en la intervención, que hagamos una mesa por el diálogo social. Hay que reformar nuestro mercado laboral. Usted dice que va todo bien, pero a mí me parece que tener un 48% de paro juvenil o un 19% de paro no es para tirar cohetes. Y además a mí me parece que hay que respetar las sentencias europeas. Por tanto, no vale el modelo de 93% de contratos temporales y un 7% de contratos fijos. No vale. Y eso es lo que ha pasado el último año y el penúltimo. Nosotros proponemos una mesa con sindicatos, con patronal, con los representantes principales de los partidos, para que en pocos meses tengamos un nuevo marco laboral, para acabar con el primer problema de España. Pero, como le decía, señor Rajoy, y no lo digo por usted en este caso, ¿alguien piensa que vamos a llegar a un acuerdo de reforma laboral en España para un nuevo marco si no cedemos todos un poco? ¿Alguien piensa que seremos capaces de sentarnos patronal, sindicatos, partidos políticos? ¿Qué vamos a ir a hacer ahí? ¿Vamos a montar un show o vamos a hacer los pactos de la Moncloa? Por cierto, se cumple esta semana 39 años, si no me equivoco. Es que los pactos de la Moncloa no era un show, era un encuentro de diálogo social entre partidos políticos, patronal y sindicatos. Hay que escoger qué queremos ser en un futuro. Si un país serio y responsable y moderno, que además dialoga, o si queremos ser, básicamente, una política de ciencia ficción o de show permanente. Y eso es lo que queremos hacer, un diálogo, en este caso en el marco laboral. Por tanto, señor Rajoy, le pido y le pediré cuando haya Gobierno que nos sentemos a hablar precisamente de cómo encauzar ese diálogo social y esa reforma del mercado laboral, que es sin duda, que no aguanta ya más parches, es sin duda el problema principal de los españoles. También quería dirigirme en esta tribuna a lo que sucede en mi tierra, en Cataluña, porque nos preocupa, porque nos duele y porque también tenemos la esperanza de que la convivencia supere al enfrentamiento. Miren, entre los padres de la Constitución, en esta misma Cámara también, había dos catalanes, el señor Roca Junyent y el señor Soletura. 2 de 7 padres de la Constitución. Si ustedes van a la sala constitucional, ahí están sus cuadros, para quien se lo olvide o quiera hacerlo olvidar. 2 catalanes entre los 7 padres fundadores de la Constitución española. Algunos catalanes no hemos renunciado a ese papel, estamos orgullosos de ese papel y estamos aquí para reformar la Constitución española, para mejorarla, no para destruirla. Y yo me pregunto, ¿dónde está el catalanismo político que se sentó con Suárez como Tarradellas? ¿Dónde están los hombres políticos de Estado que sabían estar al lado en los temas importantes del país? ¿Dónde están? ¿En el monte? ¿Dónde se han ido ustedes? ¿A un referéndum de independencia ilegal? ¿A enfrentar a los catalanes entre sí? Miren, yo como catalán también les digo que nosotros lo que queremos es solucionar y arreglar los temas que preocupan a los catalanes. Vamos a proponer, en el acuerdo está, en el primer mes un acuerdo para una nueva ley de financiación autonómica. Y yo les pregunto a los grupos de la Cámara. Yo les pregunto a los grupos de la Cámara que defienden la independencia. ¿Van a estar ustedes en la mesa o van a dejar la mesa con la silla vacía? ¿Están ustedes solo en el referéndum de independencia o quieren mejorar los servicios públicos de los catalanes? Segunda pregunta. Si hacemos una mesa de trabajo, como hemos acordado, para reformar la Constitución, ¿van a estar ustedes en la mesa o van a estar ustedes en la calle con banderas independentistas evitando que se reforme y se mejore la Constitución española? Y yo les pregunto, cuando hagamos el debate sobre el Plan de Infraestructuras Nacional, donde está incluido el Corredor Mediterráneo, ¿van a estar ustedes en la mesa o ya no les interesa tanto el Corredor Mediterráneo? Porque, claro, una cosa es decir y otra es hacer. Nosotros vamos a liderar esas reformas de España que son buenas para Cataluña. Porque, además, estamos también encabezados por muchos catalanes en este grupo. 4 de los 8 miembros de la dirección de este grupo somos catalanes. Y queremos lo mejor para nuestra tierra. Y vamos a trabajar duro para evitar las trincheras ideológicas, los enfrentamientos. Pero vamos a reformar España, no a destruirla. Vamos a trabajar juntos. Treballarem junts amb tots els catalans, els que volen la independència i els que no la volen. Treballarem junts, plegats, per fer el mateix que van fer els pares de la Constitució, perquè molts catalans volen seguir sent espanyols. Y en este mismo hemiciclo también
como muchas otras cosas importantes que han pasado por la historia de España, sucedieron aquí. En este hemiciclo, el 21 de junio de 1985, decidimos los españoles, decidieron los diputados que fuéramos partes de las comunidades europeas, de la Comunidad Económica Europea, lo que luego fue la Unión Europea. Aquí se decidió que los españoles pasábamos a tener pertenencia a una comunidad europea y luego que tendríamos ciudadanía europea y luego que compartiríamos una moneda, un pasaporte, aquí en esta Cámara. Por eso es importante respetar esta Cámara, porque aquí han pasado cosas muy importantes, no para mirar al pasado, sino para seguir haciendo cosas grandes en el futuro. Y en esa crisis europea también tenemos que hablar, claro que sí, de los refugiados y la crisis de refugiados. En Europa y también en el acuerdo, por cierto, que hemos acordado con el Partido Popular, se incluye cumplir los compromisos con Europa en materia de refugiados, porque no hay que gritar, hay que hacer. No hay que decir, hay que firmar acuerdos y llevarlos a cabo. Así que hablaremos también aquí en esta Cámara de la crisis que sufre Europa, de la crisis tras el Brexit y las oportunidades que sugieren para España. Hablaremos también, en definitiva, de los retos principales a nivel mundial. Sí, Ciudadanos quiere que España siga en la OTAN. Sí, Ciudadanos quiere estar al lado de los países que defienden la lucha contra el terrorismo islámico. Claro que sí. Estamos al lado de los que defienden las libertades y la democracia. Decía el presidente canadiense, Trudeau, el nuevo presidente de los liberales canadienses, que nosotros venceremos al miedo y ganará la esperanza. Y decía también, venceremos al populismo trabajando duro, cosa que es muy aplicable también en España. Sí, trabajando duro venceremos al populismo y con esperanza venceremos al miedo. Porque no hay que tener miedo a la democracia ni a un sistema parlamentario. Hay que aprovechar la oportunidad para que fluya la esperanza. Tenemos un dilema, señores, en el mundo. Si queremos vieja política inmovilista, si queremos populismo, como está pasando en Estados Unidos, que también tienen un Donald Trump, o si queremos, en definitiva, una tercera vía, una vía de modernización. Nosotros queremos modernizar España, ponernos y compararnos con los mejores países de Europa. Ni queremos inmovilismo ni queremos populismo, porque ambas cosas se demuestran malas para España. También queremos, y me dirijo también a todos los ciudadanos de Latinoamérica, todos los latinos del mundo, a los que viven en España y los que viven fuera de España, que sepan que este es un país con los brazos abiertos y que además somos una comunidad de 500 millones de ciudadanos que compartimos cultura, que compartimos a veces valores, que compartimos una lengua común y que compartimos un espacio de futuro. Así que también a los compatriotas de aquí y del otro lado del hemisferio del Atlántico, como decía la Constitución de Cádiz, también nosotros queremos tender la mano, porque también nos preocupa lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Colombia. Queremos que salgan bien las cosas también en aquel continente, porque muchos de nuestros compatriotas fueron allí, porque muchos viven allí y porque muchos de ellos han venido a vivir aquí. También nos importa lo que pasa en Latinoamérica. Pero en esta Cámara también ha habido fracasos recientes. El fracaso de la investidura del señor Sánchez y del Partido Socialista con el apoyo de Ciudadanos. También fracasó la primera investidura de Rajoy, el presidente en funciones. Y yo en aquel momento subí a esta tribuna y les pedí perdón a algunos españoles, o a todos, vaya. Y hoy les doy las gracias, no les pido perdón. Les doy las gracias por su paciencia. Les doy las gracias porque los españoles, a pesar del bloqueo político, han seguido trabajando duro. Han seguido levantándose cada mañana para trabajar. Han seguido soportándonos. Han seguido creyendo en la democracia, han votado una, no, 2 veces. Por tanto, yo le quiero dar desde aquí las gracias a los españoles que han perseverado cada día, buscando trabajo, o trabajando, montando una empresa o peleando para que no la cierren, cuidando a sus hijos, a sus nietos, luchando en definitiva cada día, porque los verdaderos protagonistas de la historia de España son los españoles. Nosotros no somos más que sus representantes, sus asalariados. Así que yo desde esta tribuna también quiero darle las gracias a todos los españoles, hayan votado al partido que voten, porque creo que es importante hacerlo. Señorías, hoy ponemos fin a un año de bloqueo, pero también ponemos fin a 35 años de bipartidismo. Y se abre una nueva etapa. Una etapa que podríamos catalogar de posbipartidismo, una etapa nueva, desconocida, pero llena de oportunidades. Y eso no es negativo. Que no exista el bipartidismo no quiere decir que no tenga que haber partidos y que tengamos que hablar entre nosotros, pero cambia todo, porque ya no hay mayoría absoluta, porque ya no vale ser rojo, azul o rojo como argumento, porque los matices ganan peso, porque lo que nos une gana sobre lo que nos divide. Y eso es bueno para España. Miren, el otro día hablaba con algunos embajadores, entre ellos el de Dinamarca, y me decía, el año que viene se cumplen 100 años sin mayoría absoluta en Dinamarca. 100 años sin mayoría absoluta en Dinamarca. ¿Alguien piensa hoy que Dinamarca es un país peor que España o que otros países porque no tengan mayoría absoluta? Bueno, de hecho, nos sacan los colores. 6% de paro,
8% de fracaso escolar y el país con menos corrupción del mundo. Bendito problema no tener mayoría absoluta si corresponde en definitiva con un país próspero y justo. Por tanto, sin idolatrar a un país u otro, pero mirando y fijándose en los mejores países de Europa, la pregunta que se hacía Luis Garicano, nuestro economista, creo que es bueno traerla hoy aquí. Tenemos que preguntarnos si queremos ser Dinamarca o Venezuela, si queremos ser un país avanzado o un país con populismo. ¿Qué queremos en un futuro? ¿Parecernos a los mejores países de Europa o copiar lo peor de algunos países del mundo? Yo lo tengo claro. Yo prefiero parecerme al sistema económico, político y de servicios sociales de los países nórdicos o centroeuropeos. Porque ahí es donde España tiene que subirse al carro. Ahí es donde tenemos que estar peleando por la victoria, no por bajar de categoría. Así que yo creo que esta legislatura va a ser una legislatura de partido a partido, que diría el entrenador del Atlético de Madrid, pero no se equivoquen. En los temas importantes jugamos en el mismo equipo, se llama España. Por tanto, en los temas importantes vamos a jugar el partido en el mismo equipo. El otro día, en los premios Princesa de Asturias, el rey don Felipe decía una frase que yo suscribo y que quiero traer a este debate. Citaba el rey: España debe alejarse del pesimismo, del desaliento y del desencuentro. Debemos estar orgullosos de lo que somos y de lo que juntos hemos logrado. Yo suscribo esa frase y estoy seguro que muchas de sus señorías también la suscriben. Porque, a pesar de todo, este es un gran país. Porque el pesimismo no puede derrotarnos. Porque el optimismo es necesario, en este momento es forzoso. Así que yo le pido, señorías, que pongamos encima lo que nos une y lo que hemos construido juntos. Que no nos regocijemos en el pasado ni en la mayoría absoluta anterior, señor Rajoy. Eso ya pasó. Se abre una etapa nueva y en esa etapa tenemos que buscar esos puntos comunes entre el Parlamento y el Gobierno. Así que yo les invito, desde nuestra humilde pero importante posición en esta legislatura, que trabajemos juntos para recuperar el aliento que nunca deberíamos haber perdido. Y también les digo, señorías, que los españoles han hecho esfuerzos tremendos en esta crisis. Y lo he reconocido antes, pero hay que seguir pensando en ellos. Si pensamos que todo va bien, no seremos capaces de entender lo que sucede en muchas familias españolas, en la sanidad, en la educación, en los recortes, en los sueldos bajos, en la temporalidad, en dificultades, en definitiva. Este Parlamento, señorías, tiene grandes retos, porque yo les he hablado de cosas que han pasado en esta tribuna, pero no he hablado de las cosas que van a pasar en esta tribuna, en este futuro. En esta Cámara quizá seamos capaces de aprobar una ley electoral con listas abiertas, donde los votos valgan igual. Quizá en esta tribuna seamos capaces de suprimir los aforamientos de una vez por todas. Quizá en esta tribuna seamos capaces de reformar nuestra Constitución. He hablado antes de los padres de la Constitución. No nos vamos a situar a su altura, porque no lo estamos, de momento. Pero si tenemos que reformar nuestra Constitución, se hará en esta Cámara y lo haremos entre todos. Así que creo, señorías, que pueden pasar cosas muy buenas para España en esta tribuna si todos somos capaces de estar a la altura. Para ir acabando, como les decía, en otros países llevan 100 años sin mayoría absoluta y no es que no haya pasado nada, es que todo ha ido bastante mejor que lo que ha pasado aquí. No tengamos miedo al diálogo, no tengamos miedo al acuerdo, no tengamos miedo, en definitiva, a lo que han elegido los españoles en las urnas. Nosotros queremos abrir una nueva etapa política, pero esa nueva etapa política no se entendería si nosotros le decimos a los españoles que no sabemos hablar entre nosotros. Me preguntaban el otro día algunos periodistas en una rueda de prensa: ¿ha hablado usted con el señor Rajoy? Me preguntaban, me decían: ¿ha hablado usted con el señor Fernández o con el señor Hernando? Y yo les contestaba: he hablado con ellos y vamos a tener que hablar cada día. Por lo tanto, quizá deje de ser noticia que los líderes políticos o los portavoces hablen, porque estamos obligados a entendernos, porque tendremos que hablar cada día. Con los que quieran hablar, con los que quieran gritar es más complicado, pero con los que quieran hablar, hablaremos. Así que, señorías, y volviendo al inicio de este discurso, el señor Suárez, el presidente de Gobierno, dijo que había que cambiar las cañerías sin cortar el agua. Yo creo que hoy tenemos otro reto, en una posición más cómoda, desde luego, pero otro reto, que es cambiar las cañerías sin cortar la esperanza y la ilusión de 47 millones de españoles. Muchas gracias.